La campanilla de la puerta resonó en el silencioso ambiente del pequeño local. Todo parecía congelado en el tiempo, un escaparate con libros de piel desgastada, una lámpara tenue que iluminaba los bordes de estanterías polvorientas y un aire añejo que invadía el lugar. Hacía frío afuera y entrar en el viejo anticuariado fue como encontrar una pausa en el mundo exterior, una bocanada de calma en medio del bullicio de la ciudad. Mientras caminaba entre estantes cargados de historias dormidas, una voz a mi lado rompió la quietud, como un susurro inesperado que te obliga a detenerte. «No creo que encuentres aquí lo que realmente buscas», dijo él. Me giré y me encontré con un rostro que me observaba con una intensidad casi inquietante, como si conociera algo de mí que ni yo misma sabía. Un extraño parado en medio de un espacio tan íntimo y callado como mis propios pensamientos. Llevaba un abrigo gris oscuro y una bufanda deshecha, y sus ojos parecían estudiar cada gesto, cada mínimo detalle. Por un momento sentí que me encontraba bajo una lupa, expuesta, como si ese desconocido pudiera ver más allá de la superficie. «¿Perdón?», respondí, todavía procesando sus palabras. Él sonrió, pero no de una manera amable. Era una sonrisa más parecida a una respuesta secreta, como si hubiera formulado un enigma que solo él comprendía. «Dije que no encontrarás lo que buscas. Este lugar está lleno de objetos que solo cargan con la nostalgia de otras personas, pero quizás tú necesitas algo más que eso», insistió, mirando alrededor con indiferencia. Algo en sus palabras me desafió, encendiendo una chispa de curiosidad. No era la típica conversación que uno espera con un desconocido en una tienda de antigüedades. Había algo en su tono, en la manera despreocupada en que dejaba caer sus observaciones, que me mantenía alerta. Me sentía atrapada en una especie de juego silencioso, uno donde él parecía llevar ventaja desde el principio. «¿Y qué te hace pensar que sabes lo que necesito?», le contesté a la defensiva, tratando de recuperar el control de la situación. Él me miró, esta vez sin esa sonrisa ambigua, y su expresión cambió, como si estuviera reconsiderando su papel en aquel encuentro. Entonces, encogió los hombros y con un tono entre apático y desafiante, respondió: «No lo sé, supongo que tampoco importa mucho. Solo soy alguien más que ha venido aquí buscando algo que probablemente tampoco existe». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, resonando en el espacio entre los libros y los recuerdos que colgaban de las paredes. No estaba segura de cómo responder. Normalmente me habría limitado a un educado «encantada» y habría seguido mi camino, pero había algo en él, en su presencia tranquila, en su mirada que parecía ver más allá de lo evidente, que me impidió moverme. En ese instante me di cuenta de que ambos estábamos en el lugar correcto en el momento justo, aunque no supiera por qué. Sin saber muy bien qué más decir, me acerqué a una estantería y saqué un libro al azar, intentando aparentar desinterés. Pero mientras pasaba las páginas, sentía su mirada sobre mí, una presencia ineludible que me hacía consciente de cada movimiento. No era incómodo, sino extraño, como si ese desconocido estuviera reflejando algo de mí misma que no podía ignorar. «¿Vienes aquí a menudo?», pregunté finalmente, intentando romper el silencio. Él sonrió, pero esta vez su sonrisa era más cálida, casi amable, aunque aún mantenía un aire distante. Su respuesta fue evasiva, como si no quisiera desvelar demasiado de sí mismo. «Digamos que paso por aquí cuando necesito recordar algunas cosas», contestó, mirando alrededor, como si el lugar estuviera lleno de recuerdos que solo él podía ver. Yo asentí, aunque no estaba segura de qué significaba eso. De repente, sentí una conexión inexplicable, como si este encuentro, este momento en el anticuariado, no fuera una mera coincidencia. Había una complicidad silenciosa, algo que no podía poner en palabras. Su tono, su postura relajada y la manera en que sus palabras parecían tener un peso especial, creaban un misterio que me era imposible ignorar. Parecía un tipo de encuentro que se siente profundamente significativo, aunque aún no entienda por qué. Finalmente, él miró su reloj y su expresión cambió.
Fue como si volviera a la realidad, dejando atrás aquel breve instante de vulnerabilidad compartida. Debo irme. Espero que encuentres lo que estás buscando, aunque quizás el lugar adecuado no sea este, dijo, dándome una última mirada antes de girarse hacia la salida. Lo observé alejarse, y mientras él desaparecía entre los estantes y el polvo, una pregunta quedó en el aire, como un eco. Me quedé en silencio, sin moverme, contemplando las palabras que él había dicho. Aquel encuentro había sido breve, pero me dejó la sensación de haber tocado algo profundo, un significado que se ocultaba bajo la superficie. El siguiente encuentro ocurrió de manera inesperada, bajo un cielo gris y un viento gélido que anunciaba tormenta. Caminaba sin rumbo fijo cuando las primeras gotas comenzaron a caer, y en cuestión de minutos, el ligero chubasco se transformó en un aguacero. Me refugié bajo un toldo, observando las calles vaciarse mientras la ciudad parecía disolverse en la lluvia. Fue entonces cuando lo vi, caminando bajo el aguacero sin prisa, como si el agua no lo afectara. Al reconocerlo, una mezcla de sorpresa y curiosidad me invadió. Sin pensarlo, salí del refugio y avancé hacia él. No llevaba paraguas, y la lluvia empezaba a calarme, pero algo me impulsaba a acercarme. Cuando estuve a su lado, me miró con una expresión de sorpresa genuina y, sin decir nada, señaló una pequeña plaza bajo unos árboles. Nos apresuramos hasta allí, y bajo el escaso cobijo de las ramas, comenzó a hablar. No suelo encontrar a nadie en estos días de tormenta, dijo, con una leve sonrisa, mientras nos sacudíamos el agua de encima. Parece que hoy es un día lleno de casualidades, respondí, tratando de sonar despreocupada, aunque sabía que no lo estaba. La lluvia creaba un velo alrededor, silenciando la ciudad y dándonos una intimidad inusual. Él miraba al horizonte, como si viera algo más allá de la neblina. En su voz había un tono de melancolía cuando comenzó a hablar sobre lo fugaz de la vida, sobre cómo cada momento se convierte en un recuerdo que se desvanece. Sus palabras, envueltas en el susurro de la lluvia, se sentían tan cercanas y reales que no pude evitar sentir un extraño vacío en el pecho. A veces pienso que la vida es solo una colección de momentos, dijo, y sus palabras resonaron en mí de una manera que no supe cómo describir. Estábamos empapados, y el frío empezaba a calar los huesos, pero no me moví. Su presencia, sus palabras, tenían un efecto hipnótico. La sensación de compartir ese instante en medio de la tormenta me hizo ver la vida desde una perspectiva que nunca antes había considerado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados no dichos, y cuando finalmente decidí decir algo, la lluvia empezó a ceder. Él me miró de nuevo, y en sus ojos vi un destello de tristeza que desapareció tan rápido como había aparecido. Sin una palabra más, cada uno tomó su camino, pero su imagen quedó grabada en mi mente, como una pregunta sin respuesta. Pasaron algunas semanas y nuestras coincidencias se convirtieron en algo más cercano a un ritual silencioso. No hacíamos planes, no hablábamos de un próximo encuentro, pero, de algún modo, siempre nos encontrábamos. En algún rincón de la ciudad, en una esquina olvidada o en una librería poco concurrida, él aparecía, y nuestras conversaciones comenzaban como si continuaran desde el último punto. Esa conexión sutil y extraña se mantenía, como un hilo invisible que nos llevaba a lugares que no imaginaba. Una tarde, después de otro de esos encuentros, mientras el sol comenzaba a ocultarse y el cielo adquiría un tono anaranjado, él me habló de algo que nunca había mencionado antes, el tema de la confianza. Era un tema delicado, y mientras él hablaba, notaba en su mirada una seriedad poco habitual. Sus palabras eran seguras, casi como si estuviera recitando una verdad absoluta, y a medida que lo escuchaba, algo en mí comenzó a sentirse inquieto. La gente suele engañarse a sí misma, ¿sabes?, dijo. Su voz era calmada, pero tenía un tono extraño, una certeza, casi fría. Nos convencemos de cosas que no son ciertas para vivir en paz, pero al final es imposible escapar de lo que realmente somos. Observé su expresión. La seguridad en su rostro me desconcertaba. Me miraba, esperando que yo le respondiera, pero me sentía extraña, como si una pequeña sombra se hubiera instalado entre nosotros. Decidí no responderle, pero en mi mente, sus palabras empezaron a cobrar un peso que no esperaba.
Había algo en su tono que dejaba entrever un desencanto profundo, y eso hizo que una duda se colara en mi mente. Durante unos minutos, el silencio se mantuvo entre nosotros. Sin embargo, no era un silencio cómodo. Por primera vez sentí la distancia, como si él se hubiera colocado una máscara que impedía ver quién era realmente. Intenté apartar ese pensamiento y me obligué a ignorar la inquietud, convenciéndome de que era solo una conversación, un intercambio de ideas. Pero no pude evitarlo. Mientras caminábamos juntos hacia la salida, una sensación de desconfianza se enredó en mi interior. ¿Qué tanto conocía de él? Hasta ahora, yo había creído en nuestra conexión, en esta inexplicable sincronía. Pero tal vez todo era solo una ilusión, algo que mi mente había construido por la novedad de nuestras charlas y la profundidad que percibía en él. Al despedirnos esa tarde, quedé sola, observando cómo se alejaba. A cada paso suyo, sentía que algo importante se alejaba también, y aunque quise llamar su atención, un impulso extraño me hizo quedarme quieta. Una noche fría, cuando la ciudad estaba casi vacía y las luces de las calles creaban sombras alargadas, me propuso un paseo por una zona antigua, un barrio olvidado que parecía resistir el paso del tiempo. Caminábamos entre edificios viejos, algunos con las ventanas rotas, otros llenos de grafitis y murales que contaban historias de otros tiempos. La ciudad parecía transformarse en un escenario diferente, uno que revelaba secretos solo a quienes se atrevían a caminar sus calles más ocultas. Mientras avanzábamos, él me hablaba de la historia de esos lugares, historias que parecían sacadas de un libro o de una película. Relataba anécdotas sobre personas que habían vivido ahí, sobre familias enteras que habían dejado huellas invisibles en esas paredes descascaradas. Escucharlo era como viajar en el tiempo, pero había algo en su tono, una nostalgia en su voz que me resultaba extraña. Sentía que esas historias tenían algún significado para él, algo personal, aunque él nunca lo decía abiertamente. Al doblar una esquina, nos detuvimos frente a un pequeño parque olvidado, con bancos de madera casi destruidos y una fuente que hacía tiempo dejó de funcionar. Nos sentamos en uno de esos bancos y por primera vez desde que nos conocimos, sentí que entre nosotros se alzaba una barrera invisible. Era como si aquel parque, en medio de la noche y el silencio, se hubiera transformado en un espacio donde él pudiera bajar la guardia. Pero algo le impedía hacerlo. Decidí arriesgarme y le pregunté algo que llevaba tiempo queriendo saber. ¿Por qué te interesa tanto el pasado de estos lugares? ¿Qué significa para ti? Por un momento pareció dudar. Sus ojos se oscurecieron y su expresión, usualmente tranquila, reveló una emoción que no lograba identificar. Parecía estar debatiendo consigo mismo, como si no supiera si debía abrir esa puerta o mantenerla cerrada. Finalmente, miró hacia el suelo y suspiró. Supongo que hay cosas que se quedan con nosotros, aunque intentemos dejarlas atrás, dijo sin mirarme, como si estuviera hablando más consigo mismo que conmigo. Lugares, momentos, todo deja una marca. A veces pienso que solo somos una colección de esas marcas. Quise preguntar más, saber qué era lo que realmente escondía detrás de esas palabras, pero su tono me detuvo. Sabía que no iba a darme una respuesta completa. Sin embargo, en su voz, en esa leve vacilación, pude sentir que había algo más, algo que no estaba listo para compartir. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros y la frialdad de la noche nos envolvió. Me di cuenta de que, por mucho que quisiera acercarme, él siempre se mantendría a una distancia segura, en su propio mundo. Días después, recibí un mensaje suyo. Era breve y enigmático, invitándome a verlo en la azotea de un edificio antiguo, en pleno centro de la ciudad. El lugar me sorprendió, pero algo en mí, una curiosidad que no lograba contener, me impulsó a ir. Subí las escaleras polvorientas y, al llegar, encontré la puerta de la azotea entreabierta. Lo vi de pie, mirando la ciudad iluminada bajo el cielo estrellado, con una expresión que no lograba descifrar. Me acerqué en silencio, y al sentir mi presencia, giró lentamente, sonriendo de una forma que me resultó extraña, como si hubiera en su mente una especie de resolución. Sin decir nada, se sentó en el borde de la azotea, invitándome a hacer lo mismo.
Desde allí, la ciudad parecía un mar de luces que palpitaban, como si fueran parte de una coreografía secreta. A veces, pienso que la ciudad no es más que un reflejo de lo que llevamos dentro, dijo, mirando las luces a lo lejos. Oculta tanto como muestra. ¿Alguna vez lo has pensado? Me quedé en silencio pensando en sus palabras. Su tono era diferente esa noche, como si algo lo hubiera hecho dejar caer una de sus tantas barreras. Sentía que quería decirme algo importante, algo que no estaba seguro de cómo expresar. Supongo que todos tenemos nuestras luces y sombras, respondí finalmente, sin saber qué esperaba que dijera. Él asintió, aún con la mirada perdida en la inmensidad de la ciudad. Después de un momento, giró hacia mí, con una intensidad en sus ojos que me descolocó. ¿Te has preguntado por qué seguimos encontrándonos? Preguntó de repente, con un tono serio, casi desafiante. Su pregunta me tomó por sorpresa. Claro que lo había pensado, esa inexplicable conexión entre nosotros, esos encuentros fortuitos que parecían más que simples casualidades. Pero nunca supe cómo interpretar esa extraña sincronía. Era como si ambos fuéramos atraídos por algo más allá de nuestra comprensión, algo que no necesitaba explicaciones. No lo sé, respondí honestamente, tal vez porque simplemente tenía que pasar. Él sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Había algo melancólico en su expresión, una especie de resignación que no lograba entender. Sentí que nuestras palabras no alcanzaban para describir lo que realmente queríamos decirnos, como si entre líneas se estuvieran revelando secretos que no podíamos verbalizar. A veces, las personas se cruzan para enseñarnos algo, dijo en voz baja, y cuando ese algo se ha aprendido, siguen su camino. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Aquella noche, bajo el cielo y rodeados de luces, tuve la certeza de que estaba ante un momento crucial, uno de esos instantes que sabes que te marcarán para siempre. Pasaron algunos días sin noticias suyas. Cada esquina de la ciudad parecía un recordatorio. Cada rincón me hablaba de nuestras charlas, de esos momentos que se habían convertido en parte de mí. Sin embargo, algo en mi interior me decía que ese último encuentro en la azotea había marcado un punto de no retorno. La sensación de vacío era extraña, como si estuviera incompleta. Sabía que algo había cambiado, pero no lograba comprender qué era. Una tarde, al llegar a casa, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí su caligrafía en el reverso. Era su letra. Esa escritura fina y precisa que nunca había visto antes en papel. Mi corazón dio un vuelco, y casi sin respirar, abrí el sobre. Dentro había una sola hoja doblada, con pocas palabras que, sin embargo, lo decían todo. Gracias por cada encuentro, gracias por cada silencio. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven, y lo que vivimos juntos fue suficiente para recordarme lo que había olvidado. Que la vida está hecha de momentos que no siempre buscan respuestas. Me quedé inmóvil, con el papel entre las manos, sintiendo que esas palabras resonaban en algún lugar profundo de mí. No eran un adiós, era algo más, algo que no terminaba de comprender. No había firma ni ninguna pista de dónde estaba o si nos volveríamos a ver. Era como si su mensaje fuera un cierre y al mismo tiempo una puerta abierta. Mientras releía sus palabras, sentí una mezcla de emociones, gratitud, nostalgia y algo que no podía identificar. Aquellas palabras eran el último pedazo de ese enigma que había sido conocerlo. Recordé cada uno de nuestros encuentros, cada conversación cargada de significado, cada silencio compartido que ahora tenía un nuevo sentido. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Tal vez nunca había existido una respuesta, tal vez nunca la habría. Quizás su paso por mi vida había sido simplemente para dejarme esa lección silenciosa, una que yo debía interpretar a mi manera. Salí al balcón mirando la ciudad, pensando en él y en todo lo que había quedado sin decir. Sentí una paz extraña, como si finalmente entendiera que no todas las historias están destinadas a tener un final claro. Algunas simplemente nos marcan, nos cambian, y luego se desvanecen en el tiempo.
Mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejé el sobre la mesa y me quedé allí, contemplando el horizonte. La ciudad seguía su curso, las luces se encendían, y en ese preciso momento supe que, aunque él ya no estuviera, algo en mí había cambiado para siempre.